30 años después, vuelve a la facultad donde estudió periodismo para recibir el premio Luka Brajnović de la comunicación de la Universidad de Navarra. Marginedas ha reivindicado la importancia del periodismo en un momento en el que asegura la libertad de expresión atraviesa un momento crítico y en el que las noticias falsas están a la orden del día. Yo creo que los periodistas en estos momentos no solo somos fundamentales porque somos la garantía en una sociedad en la cual proliferan las noticias falsas, el ruido informativo, la manipulación, la desinformación y bueno, yo creo que los únicos en estos momentos que podemos dar un poco de luz en este panorama de caos a partir del momento en que aplicamos controles de calidad a nuestras propias informaciones y luego a lo que nos informan los propios políticos, ¿no? Marc Marginedas es conocido sobre todo por su trabajo como corresponsal de guerra para el periódico de Cataluña. En 2013 estuvo secuestrado 20 días por el ISIS en Siria, algo a lo que él no quiere dar especial importancia. El corresponsal de guerra me parece que es un concepto que impulsa un poco la mitificación y yo creo que es fundamental precisamente medir la exposición del yo cuando trabajamos, ¿no? Emocionado, ahora recoge este premio como un acicate, ha dicho, para luchar contra el cinismo y el relativismo que todo lo impregna en esta era de contaminación informativa.